13. Juan 13, del 12 al 20. Deje su separador ahí en Juan 13. Damos lectura de los versículos 12 al 20 de Juan 13. Dice la Escritura: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó sus vestidos, su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben de lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De verdad les digo, el siervo no es mayor que el Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieran. No hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora se los digo, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De verdad les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a dar gracias a nuestro Señor y Dios Todopoderoso por su Espíritu Santo enviado a este lugar. Ya estaba aquí antes de que llegáramos, venía en cada uno de nosotros que nos ha hecho nacer de nuevo y está presente para llevar esta palabra a buen término. No deseo, Señor, mi oración no es que salgan de aquí pensando qué buena enseñanza o qué buen predicador, sino que salgamos de aquí pensando cómo llevar a la práctica la enseñanza del día de hoy, que salgamos de aquí queriendo ser más como Cristo, confrontados, exhortados, consolados con tu palabra, mi Dios, y determinados a seguir reflejando a Cristo o comenzar a reflejar a Cristo. Esa es mi oración, Señor, y nunca dejará de serla cada vez que me pare en este lugar o en cualquier otro a predicar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan encontramos un relato exclusivo de este Evangelio. Aunque los Evangelios sinópticos narran los acontecimientos de la última cena del Señor, todo lo que pasó con sus apóstoles, en los Evangelios sinópticos omiten el hecho de que Jesús lavó los pies de sus discípulos ese día. Juan es el único que nos habla del lavamiento de los pies. Mateo, Marcos y Lucas omiten esta parte. El relato lo hemos seguido de cerca estas últimas semanas. Estamos a unas cuantas horas de que llegue el momento de que el Señor Jesús ha de ser entregado como sacrificio propicio. Lo que nosotros estamos leyendo en Juan 13 es horas antes de que Jesús sea crucificado. Pero antes de que esto ocurra, aún tenía algunos asuntos por terminar. Su estado de humillación no iba a estar completo sin la parte del lavamiento de los pies de sus discípulos. Esto lo vimos en parte la semana pasada, el día de hoy lo vamos a retomar con más fuerza. El lavamiento de los pies de sus discípulos solamente es un eslabón más en la cadena del estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Sin ese eslabón, el estado de humillación no tiene continuidad, no está completo y por consecuencia nuestra salvación tampoco está completa. El Señor y los 12 apóstoles están en un aposento alto. La costumbre de la época marcaba que el criado o el esclavo de menor rango lavara los pies de los invitados, pero en este caso no hay tal criado. Y los discípulos, arrogantes, orgullosos, incrédulos y hasta traidores entre ellos, se niegan a rebajarse a tan vil acto. Es en medio de esta situación que nuestro amado Señor Jesús tomó la jarra y la tina pequeña, se quitó sus vestimentas, se ciñó una toalla de lino a la cintura y nos dio una maravillosa muestra de sublime humildad, pues el Creador mismo del universo se humilló a lavar los pies de un puñado de hombres necios y viles. Uno a uno comienza a lavar los pies a mano limpia. No utilizaban jabón, no utilizaban guantes ni nada. Ponían los pies sobre el lebrillo y con la mano limpia o a mano desnuda, tenían que limpiar los pies.
Uno a uno Jesús comienza a limpiar los pies a mano limpia. Todos se quedan perplejos y mirándose entre sí, sin alcanzar a entender a plenitud lo que estaba pasando, atónitos por la vergüenza y el remordimiento que tenían de que sabían que eran ellos los que estaban llamados a hacerlo y no Jesús. Pero cuando llega el turno de Pedro, es que la labor del Señor se ve interrumpida, pues la incomodidad no dejó que resistiera, que le continuara lavando los pies. Y lo vimos la semana pasada. No es que Pedro entendiera lo que estaba sucediendo, porque de hecho si lo hubiera entendido, no le dice basta Señor. No es que Pedro fuera más humilde en ese momento. Simple y sencillamente Pedro en su arrogancia se siente incómodo y dice ya no Señor, por favor ya no. Porque si hubiera entendido desde el principio, le dice no Señor, tú no los laves, voy yo. No entendía Pedro el acto del Señor. No entendía que el Señor no hacía solamente un lavado físico. Jesús estaba apuntando a un acto mucho más sublime y eterno. El acto físico de lavar los pies de sus discípulos solamente era un eslabón más en la larga cadena del estado de humillación. Pero sin ese o cualquier otro eslabón, toda la obra de redención hubiera sido imperfecta. Pedro no entendía eso. Pedro veía el acto de forma carnal, llana, natural y nada más. El Señor le dice a Pedro, es necesario que te sean lavados los pies o no tienes parte conmigo. Pero Pedro, inmaduro todavía en temas espirituales de importancia, le dice, Señor, lávame entonces también la cabeza y las manos. En su mente Pedro pensaba, si tengo que ser lavado para recibir bendiciones, pues lávame todo y voy a tener más bendiciones. Nada más alejado de la verdad. Lo que Pedro no entendía era que el lavado físico de sus pies en realidad era un acto que apuntaba a un lavamiento espiritual que en unas horas iba a ser llevado a cabo en la cruz. Este sí, quiero que me vea, levante su mirada y me vea. Este sí, junto con algunos más en el Nuevo Testamento y sobre todo en el Antiguo Testamento, este sí es un acto profético. Hoy en día le ponen profético a todo y te dicen danza profética, alabanza profética, actos proféticos. Por ahí anduvimos metidos lamentablemente queriendo clavar estacas como acto profético y cosas así. Los actos proféticos terminaron con la Escritura, pero este sí, el lavamiento de los pies, sí es un acto profético. Yo no sé si usted ha leído el libro de Jeremías. Jeremías está saturado de actos proféticos. El Señor le dice, ve y ponte un yugo, y ahora rompe ese yugo, así los voy a liberar. Ahora ponte un yugo de hierro, ahora haz esto, ahora haz lo otro, así voy a hacer con ustedes. Jeremías iba y tomaba ciertas situaciones, hacía un acto y decía, es lo que representa. Eso sí es un acto profético. El lavamiento de los pies de parte de Jesús a los suyos era un acto profético de lo que iba a suceder en unas horas en la cruz del Calvario. Pero hasta ahí llegan los actos proféticos, ya no hay más. No deje que lo lleven a clavar estacas, a tirar aceite, a tirar vino. Hubo una situación hace como 12 años que en el Templo Mayor, en instancias del Templo Mayor, hubo gente que fue y derramó vino y aceite en unas de las piedras de los calendarios. Por fuera le alcanzó a aventar, no se pasó por dentro. Yo creo que fueron en la noche y estaban gravemente dañadas muchas de los calendarios de las piedras ceremoniales en el Templo Mayor, ahí en el Zócalo. Eso es vandalismo, déjeme decirle. No lograron, pues porque, ¿sabe por qué lo hacían? Porque decían, es un acto profético que representa la sangre de Cristo cubriendo nuestro México. Y entonces, México para Cristo. ¿Qué pasó? Nada. ¿Mande? Los andaban buscando. Los actos proféticos, diga conmigo, los actos proféticos terminaron ya. Ya no hay más actos proféticos. Pedro no entendía que el lavamiento de sus pies solamente apuntaba a un lavamiento espiritual que iba a ser llevado a cabo en unas horas en la cruz. Por eso es que el Señor le dice que no necesita más que lavarse los pies y ha sido bañado todo. En términos espirituales le estaba diciendo, si tú eres justificado, solamente santifícate diariamente. La obra de salvación está completa, está consumada, ya te justifiqué. Solamente ve mortificando el pecado, santifícate día a día. Al igual que Pedro, muchos de nosotros queremos que las cosas sean a nuestro modo, de nuestra manera o como nosotros lo pedimos, y no en la forma y mandato expreso de Dios. Ese fue el centro del sermón de la semana pasada. La rebeldía que abunda en el corazón del ser humano ha hecho que todos, no solamente Pedro,
queramos hacer las cosas como nosotros decimos y no como Dios dice en su palabra. Y le di varios ejemplos. Soy enseñable, pero no corregible. Me disipulo, pero a mí nadie me va a decir qué hacer. Creo en Cristo como mi Salvador, pero no como mi Señor. Ayudo en la iglesia, pero a mi manera. Asisto, pero no me comprometo. Me digo cristiano, pero todavía hago berrinches espirituales. Me congrego, pero no obedezco. Me digo cristiano, pero hago lo que quiero con mi vida. Parecemos Pedro, queremos las cosas a nuestro modo, a nuestra manera. Como Pedro, exclamamos con nuestras actitudes: Señor, no me laves los pies, no lo hagas así, mejor hazlo de este modo. Como Pedro, no entendemos todavía los asuntos espirituales. Como Pedro, nuestra arrogancia nos ha hecho creer que sabemos cuando en realidad somos niños espirituales y no alcanzamos a ver el panorama completo. Se lo dije la semana pasada y se lo repito el día de hoy. Estoy enteramente consciente como pastor de esta congregación que la mayoría aquí seguimos en pañales. Y si la semana pasada le dolió y dijo, bueno, ya pasó, por eso le dije, se lo voy a estar recordando. La mayoría de los que estamos aquí estamos en pañales espiritualmente hablando. Y déjeme decirle, me incluyo, para que no diga, ay, él se cree el boy moy. Me incluyo. La mayoría de los que estamos aquí estamos en pañales. Pero sé teología del pacto y sé soteriología, pero no reflejas prácticamente nada. ¿Qué le he dicho? Una cabezota y un cuerpecito que no refleja el carácter de Cristo. Muchos en esta congregación aún estamos en pañales espiritualmente, pero al igual que con el arrebatado de Pedro, Dios no ha dejado de trabajar en nuestras vidas, y esto terminamos la semana pasada el sermón ahí, y quiero que se lo vuelva a llevar en su corazón el día de hoy. Sí, sé que estamos en pañales espiritualmente, pero que eso no sea un motivo para que se desanime y diga, ya ves vieja, ¿para qué vamos? Si el pastor dice que somos niños. Pues por eso, porque eres niño, ven, congrégate, disipúlate a este miembro, deja que el Señor se refleje en ti y termines de madurar. El apóstol Pedro no terminó de madurar hasta muchos años después, aún en Galacia, ya que el Señor había muerto y resucitado, ya tenía el Espíritu Santo, y todavía a veces que Pedro trasteaba, porque cuando llegaban los judíos decían, no, yo no como, ¿cómo crees que voy a comer carnitas? Sácase para allá. Pero cuando no estaban los judíos, empácate, Pedro, hasta empacharse de carnitas. Pedro era un doble ánimo, era un hipócrita, se le llama hoy en día, y llega Pablo y lo reprende. Fue hasta muchos años después, cuando ya es anciano, que Pedro, en su primera carta 5, 6 y 7, no vayas, escribe a la Iglesia Universal, oigan, ya entendí cómo está la onda, humíllense, dejen que Dios haga su voluntad en ustedes y van a ver la mano de Dios en sus vidas. Lo siguiente que nos narra el apóstol Juan, versículo 12, 13, 14 y 15, vamos a darle lectura. Ya vemos el contexto. ¿Por qué hago esto antes de empezar cada predicación? Porque no son predicaciones aisladas, estamos predicando expositivamente, entonces ya tienes el contexto de lo que está pasando. Versículos 12 al 15 dice la Biblia, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó sus vestidos, una mejor traducción aquí es sus vestidos, tomó su manto, su cinturón, su túnica, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, y ahora aquí invierte, aquí no dice maestro y señor, ahora aquí invierte los términos, pues si yo, señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a los otros. Porque les he dejado ejemplo para que como yo le he hecho, ustedes también hagan así. Acababa de ser satisfecha la objeción de Pedro. Jesús le dice, cálmate Pedro, las cosas son así, así y así. Después Jesús terminó de lavar los pies de Pedro y también de los otros apóstoles y concluye esa labor. Entonces el Señor vuelve a vestirse y se sienta en su lugar a la mesa. A fin de entender lo que sigue, debemos de tener presente tres situaciones en el lavamiento de los pies. Quiero que ponga mucha atención. El lavamiento de los pies tiene incluidas tres situaciones. Primera, es un elemento en la humillación de Cristo, se lo acabo de decir, es un eslabón más.
La humillación de Cristo, si quieres saber más, vaya a los estudios de Cristología. La condición de humillación comienza en el momento que el Señor Jesucristo se encarna en un pesebre, termina cuando el Señor es elevado a los cielos. Se da una serie de acontecimientos en esa vida de humillación. El lavamiento de los pies solamente es un eslabón más en esa serie de acontecimientos. Segundo, este lavamiento es símbolo de toda la humillación. Quiero que me vea y entienda esto que le estoy diciendo. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, está dando una enseñanza, un simbolismo, una tipología de toda su humillación. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Y qué dice Filipenses 2:7 que fue lo primero que hizo para venir? Despojándose, la kenosis, el autodespojo. Después, ¿qué hace? Con el agua lava nuestras vidas, con sus sufrimientos lava nuestros pecados, termina el periodo de humillación, se viste y toma su lugar en la mesa. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que el hecho de que Jesús lavara los pies es un simbolismo de todo el estado de humillación. Estaba ahí resumido en ese pequeño acto. Mucho ojo. La tercera implicación, que era una lección de humildad, era un ejemplo. Las dos primeras están relacionadas íntimamente. Respecto a ellas, Jesús ya le dijo a Pedro: tú no lo entiendes ahorita, tú no entiendes que es parte de mi acto de humillación, de hecho representa toda mi humillación, todavía no lo entiendes, Pedro, pero lo vas a entender después. Pero si bien los discípulos no podían en ese momento captar el profundo significado, lo que sí es que ya necesitaban urgentemente una lección de humildad. Lucas 22:24. Los discípulos no alcanzaban a entender los dos primeros puntos. Los entendieron hasta el día de Pentecostés. Pero sí necesitaban urgentemente el tercer punto. Ellos no entendían que era un eslabón más en la cadena de humillación. Ellos no entendían que ese acto representaba toda la humillación misma, toda su condición de humillación. Pero lo que sí necesitaban urgentemente los discípulos era una lección de humildad. ¿Por qué? Porque en Lucas 22:24 nos dice, y lo vimos la semana pasada, que momentos antes de sentarse a la mesa a tomar la última cena, los discípulos traían una bronca entre ellos. ¿Cuál era? Arrogancia. Lucas 22:24 nos dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería ¿qué? El mayor. Los discípulos creían y decían: pues yo ya sané con Jesús a tantos, pues tú no fuiste conmigo a sanar a la hija de Jairo. No, pero yo estuve en la transfiguración. Y empezó un dimes y diretes. ¿Quién se va a sentar al lado de Jesús? Porque es como hoy en día, era en esa época. Está la mesa de honor en la boda, en los 15 años, y se sienta la quinceañera y los papás. ¿O a poco invitas a los amigos de la secundaria a sentarse a la mesa de honor? ¿Verdad que por lo regular no es así? Si tu hija cumple 15 años, ¿quién se sienta en la mesa de honor? Sus papás, sus abuelitos, los padrinos, algo así, ¿no? O les dices a los chavos de la secundaria, sus amigos: papá, dame 5 boletos para mis amigos. Hija, siéntalos en la principal. ¿Hacemos eso aquí? No, por supuesto que no, no porque sean menos, pero vaya, es la misma situación. Los discípulos estaban: ¿quién se va a sentar al lado? Porque yo he hecho muchas cosas. No, yo he hecho más. Estaban atestados de arrogancia en el corazón. Les surgía una lección de humildad. Pero antes de entrar a esta lección de humildad, antes de entrar a la moraleja, no podemos pasar el alto de que el Señor en ningún momento reprendió a los discípulos. Quiero que entienda esta parte. A mí me pareció maravillosa cuando estuve leyendo una y otra vez. Dije, bueno, ¿y a qué horas los regañó? ¿Sí los regañó? Se sentó y les dijo: a ver, cabezones, ¿qué onda con ustedes, bola de flojos? Ya me tienen. ¿Qué les dijo? Les empezó a instruir de lo que seguía. Les empezó a decir: tranquilos, no entienden nada, yo sé cómo está la situación en sus corazones. No podemos pasar por alto de que el Señor en ningún momento reprendió a los discípulos. Es obvio que la pasividad de los discípulos fue producto del orgullo, pero aún así el Señor, como era su costumbre, los trató con su amor infinito y eterno, y lo sigue haciendo hasta el momento con nosotros. Romanos 8:1. Romanos 8:1.
mínimo es lo que hubiéramos esperado, que se parara el Señor, se ciñera y mínimo una de esas miradas que nos echaba nuestra mamá cuando hacíamos algo malo y estábamos en una fiesta. ¿Cómo se volteaba a ver tu mamá? Mínimo esperábamos que Jesús se vistiera y les hiciera. Ni eso, a varios se acordaron. No, mamá. Les cayó un flashback. No, ay, estoy en la iglesia. Ay, gracias Dios. Gracias a Dios por ese tipo de educación. Hoy en día, me estoy desviando del tema, pero hoy en día ya no quieren, los niños tienen la razón en la escuela. Apenas acaba de suceder un incidente en la escuela de mi hija menor, de Jocabet, donde a un niño lo cambiaron de grupo porque la maestra le pegó. Y obvio, los niños no mienten, entonces yo lo cambio. Dios mío, obvio los niños no mienten. Nosotros entendemos con base en la Escritura que todos somos ¿qué? Pecadores. Si tú crees que, sí, pero mi hijo no miente, ay, no solamente eres pecador, eres ingenuo. Tu hijo miente y va a mentir y muchas veces y necesita arrepentirse y creer en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, porque si no le espera un destino incierto. Romanos 8:1 nos dice, regresemos a nuestro tema, Jesús no los reprende, Jesús los calma amorosamente y lo mismo pasa con nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no es su costumbre andar en la carne, sino que su costumbre es vivir en el Espíritu. Jesús sabía que habían cometido un error y dijo, no importa, de hecho este error estaba predestinado para que si mi condición de humillación estuviera completa. Al igual con aquellos, esta cita no es para que hagas de tu vida lo que quieras, esta cita es para aquellos que amamos al Señor Jesucristo y algún día llegamos a caer. El Señor no está esperando para lanzarte un rayo. Él dice, no importa hijo, levántate, sigue, yo sé que la mortificación es tu pan diario, pero también tienes tu carne y caes, sigue adelante. Él no te reclama, no te castiga, no te reprocha, no te humilla. Él amorosamente te tiende su mano y dice, vamos hacia adelante, mi amor incondicional te sostiene. Diga gracias Dios. La pregunta a sus discípulos es, ¿saben lo que les he hecho? ¿Captan la enseñanza positiva y práctica que les acabo de impartir? En su exhortación es como si Jesús les estuviera diciendo, ya lo que acaba de pasar mal ya pasó, vamos mejor a hablar del futuro, vamos a hablar de lo que sigue, quiero que sigan mi ejemplo. Les dice Jesús, ustedes me llaman maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. En realidad los discípulos tenían razón de decirle a Jesús maestro, que es la traducción del arameo rabí, porque la enseñanza de Jesús era con autoridad y no como los escribas. La enseñanza de Jesús era la más grande que se hubiera oído en cualquier ser humano en la tierra. También tenían razón de dirigirse a Él como Señor, porque realmente Jesús es el Señor de todas las cosas. Además, es igual en esencia y autoridad a Dios Padre. En cuanto a esta sustitución gradual, Jesús agrega, y tienen razón, porque lo soy uno con Dios, el Padre y yo uno somos. Estaba ratificando. Aquellos que pretenden que Jesús nunca se presentó a sí mismo como digno y legítimo ser de recibir adoración, claramente están en un error, sobre todo los unitaristas, los antitrinitarios. Pero ahora viene la aplicación. Jesús empieza a argumentar de mayor a menor. Si yo, su Señor y Maestro, aquí invierte los términos porque el señorío es mucho más grande que el Maestro. Si yo, que soy el Señor y Maestro, si yo que soy más grande, si yo que soy el Rey de la Gloria, si yo he lavado sus pies a ustedes que no son nada, deberían de lavarse también los pies unos a otros. Sin duda que si el Señor de la Gloria estuvo dispuesto a ceñirse la toalla, a tomar forma de siervo, a lavar y secar los pies de sus discípulos que estaban muy por debajo de la condición de Jesús, para nosotros debería resultar fácil, y que somos sus simples discípulos, tener ese espíritu de humildad. El tema ya lo vimos más a fondo hace un par de semanas.
No nos vamos a detener mucho en él el día de hoy. Lo que está hablando aquí Jesús, el tema es el servicio cristiano. Ya lo vimos hace 2 semanas. Cada una de las personas que Dios llama es porque tienen algo que Dios mismo les dio y que lo puedes usar para el servicio. La Biblia le llama dones o virtudes. Nosotros lo conocemos como talento. No todos tenemos los mismos talentos, pero absolutamente nadie tiene todos los dones, porque correría el riesgo de ser isla y apartarse de la comunidad. Pero algo es definitivo y quiero que entiendas esto: todos en la iglesia tenemos algún recurso que Dios nos dio y que podemos utilizar para el servicio. Romanos 12:5. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Les está diciendo: si yo, que soy Señor y Maestro, me humillé y les di ejemplo, ¿qué esperan para hacerlo ustedes? Jesús les estaba diciendo: te estoy llamando a servir, te estoy llamando a que te humilles y sirvas a los demás. Todos tenemos un don. Nadie tiene todos los dones. Eso antes creían que era por escalafón, y hay algunas personas que se ponen en sus tarjetas de presentación: pastor, apóstol, profeta y maestro fulano de tal. Piensan que puedes tener todos los dones, todo el llamado. Ni el hombre más grande usado por Dios, obviamente estamos descartando a Jesucristo, pero ni Pablo, ni Pedro, ninguno de ellos era completo en sí mismo, porque corre ese riesgo de dejar de depender de unos de los otros. Y Dios nos diseñó para vivir como comunidad, no como islas. Entonces aquellos que se presenten como apóstol, profeta, doctor enviado a las naciones, ay, tú nada más tienes el ego hinchado. Romanos 12 del 5 al 8 nos dice que todos tenemos un recurso que Dios nos ha dado para ponerlo a los pies del Maestro. Si nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el que tiene el don de predicar, úselo conforme a la medida de la fe; o el que tiene el don de servicio, en servir; o el que enseña en la enseñanza; el que exhorta en la exhortación; el que reparte con liberalidad; el que preside, el que es líder, hágalo con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. Hasta ahí nada más. El apóstol Pablo dice: todos tenemos algún don de parte del Señor. Usa ese don, aplica ese don para el beneficio de la iglesia. Todos, sin distinción y sin excepción, tenemos algún don de parte de Dios. Una de las excusas más usadas para huir del servicio es creer que no tenemos dones o talentos, que no tenemos recursos para dar, lo cual es una mentira. Aún las personas con capacidades diferentes nos ponen en el ejemplo. En nuestro país, México es potencia en Olimpiadas Paralímpicas, o en Paralimpiadas mejor dicho. ¿Sí sabía eso? México va a las Paralimpiadas y se trae muchas medallas de oro. Personas que no caminan, personas que no tienen brazos, personas con muchas limitaciones, y regresan con medallas de oro. Y los mexicanos que estamos completos, ni siquiera vamos a muchos de los deportes. Antes de continuar, es bueno aclarar un tema que sale de aquí. Hay personas que dicen que Jesús instituye una nueva ordenanza, que debe de haber 3 ordenanzas: bautismo, santa cena y lavamiento de los pies. ¿Será cierto? No. Hay algunos grupos que creen que el lavamiento de los pies es una ordenanza. En mi caso muy particular, el día que fui ordenado pastor, yo no sabía que lo hacían así y no me lavé los pies, pero bueno, ese día me los lavaron. El día que me ordenaron pastor, están orando por nosotros, ahí está mi esposa, no sé si te acuerdas. Pues también a ti te los lavaron, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién sabe realmente? Y nos sentaron a mi esposa y a mí, y al pastor Vicente, que también, y a su esposa, que también los ungieron como pastores. Nos sentaron aquí enfrente y nos quitaron los zapatos y los calcetines y nos lavaron las patas. Y ya se acabó. Imagínense ahí. Yo que no tengo hongos, tengo hasta pitufos en los pies de... Ahí el pobre pastor Víctor... Con razón ya no preda. A partir de ahí empezó a caminar así. ¿Será una ordenanza del Señor Jesucristo que nos lavemos los pies unos a otros? No. La respuesta es un rotundo no. No manda a los discípulos un nuevo sacramento. Lo único que Jesús hizo fue darles un ejemplo, una moraleja de vida, a fin de que ellos, por decisión propia, hagan lo mismo. Por eso Jesús agrega explícitamente:
ejemplo les he dado, para que lo que yo he hecho, humillarme, ustedes también lo hagan. Jesús lo que hizo fue mostrar humildad en presencia de todos ellos, no con el fin de que haya un nuevo sacramento. Solamente hay dos sacramentos, bautismo y santa cena, y estos van ligados íntimamente a la membresía de la iglesia. Lo que Jesús tuvo en mente fue un rito externo, no fue un rito externo, sino una actitud interna, humildad de corazón. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Jesús no estaba poniendo un nuevo sacramento. Jesús lo que tenía en mente era una actitud interna. Jesús lo que quería era que su corazón aprendiera el ejemplo de servicio. No que nos lavemos los pies en la iglesia. Imagina el día de la Santa Cena, aquí el pastor Enrique y yo lavándole los patos a todos. Lo que sí vamos a hacer un día es tomar la Santa Cena con una sola copa, ¿Ya no? ¿Ya no quiero ser miembro entonces? ¿Cuántas copas había? Lo vamos a ver después, me estoy adelantando. ¿Cuántas copas había? ¿12 copas? ¿13? ¿Cuántos había? ¿Y cuántos bebieron de ahí? Los 13, incluyendo Jesús. Ay, sí. Me lavo los dientes ese día para que no se sienta mal. Ese día me lavo los dientes. La ventaja de ser el pastor, soy el primero. Ahora, ahí van ustedes. Ya el último, si no alcanza vino, no, ya nada. Primera de Pedro 2:21. Dice la Escritura: pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué dice? Dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Pedro se refería a que todos tenemos que ser crucificados, azotados como fue Jesús. No, Pedro se refería a una condición interna, de sufrimiento interno, de que si hay veces que tienes que pasar pruebas por el nombre de Cristo, pásalas con humildad. Después Jesús continúa, versículo 16, regrese a Juan 13, por eso le dije deje su separador. Hoy puse un poquito más de citas de lo acostumbrado. Versículo 16. Nuevamente lanza un doble amén. El desierto, desierto, emuná, emuná en el arameo original, amén, amén en la transliteración griega. El doble amén que significa una verdad que les voy a decir, pongan atención, les voy a decir una verdad trascendental. Cada vez que lees desierto, desierto es lo que significa. De verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Con toda seguridad, Jesús agrega estas palabras para impedir que algún día uno de sus discípulos llegue a pensar que a otro creyente está por debajo de su dignidad, que no se puede humillar ante él. Si no estuvo por debajo de la dignidad de Jesús, sin duda que no deberíamos considerarnos por debajo de la dignidad de nosotros que somos esclavos. Esto es así incluso cuando el siervo es enviado o comisionado divinamente para desempeñar un cargo elevado o una tarea importante en la iglesia. Vaya, traduzco, no importa que te digas pastor, anciano, evangelista, maestro, obispo, diácono, lo que te diga ser, tú no eres mayor que Jesús. Si Jesús se humilló al servicio, nosotros también estamos llamados a humillarnos al servicio. Jamás he pensado que el título pastor en mi nombre, Pastor Olaf, me exime de hacer cosas. Ustedes, yo no soy digno de hacer eso. Yo estoy llamado para la grandeza. Mangos, que no importa qué título tengas, qué título te pongas, doctor, apóstol a las naciones, de ingeniero, lo que sea, ninguno de nosotros aquí es mayor que Jesucristo. Por eso lo dice el Señor. La humildad, si la humildad fuera la característica de nuestro Señor, fue característica de nuestro Señor, la humildad también debe de ser característica en los que somos enviados por Él. Lucas 22:27. La humildad fue un sello en la vida de Jesús. Si tú te dices su seguidor, peor aún, si te dices enviado por Él, profeta, apóstol, etcétera, y no eres humilde,
no tienes el sello de Jesús. Por ahí tiene una anécdota muy buena el pastor Eliseo. Se la voy a contar en 30 segundos porque él, la vez que me la contó, tardó casi toda la predicación. Es así el pastor Eliseo. Saludos, un día nos escucha. Y el pastor Eliseo dice que cuando él también era pentecostal, llegó a la iglesia a tocar, lo invitaron, y en ese momento se sentó el apóstol a comer, pero come él primero, en su silla y en su mesa de honor acá adelante, con su esposa, tal vez sus hijos, y primero le sirven a él. Y una vez que acabó de comer él, ahora sí los demás, ya los demás pueden comer. Que él estaba comiendo y una hermanita en ese momento le dice: oiga, ¿no me pueden regalar un poco más de arroz? Y casi la cuelgan a la hermanita. Dice Eliseo: en ese momento me estaba acabando mi arroz y dije: ya me llené, gracias, ya no quiero nada más. Ese es un sello que lamentablemente hoy en día tienen muchos que se creen siervos de Dios y están lejos de serlo. La humildad no es parte de su corazón. Son crecidos, son arrogantes, son orgullosos a más no poder. Creen que necesita sacar una cita meses antes para verlo. Lucas 22:27 nos dice: porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sí, en el mundo es así. Si tú vas a una fiesta y ves la mesa de honor, ¿quién es el mayor en la fiesta? ¿La quinceañera o los meseros? Pues la quinceañera. Pero Jesús dice: mas yo estoy entre ustedes como ¿quién? Como el que sirve. Yo no vine a sentarme para ser servido, yo vine a servir. Y quiero que entienda esto: cuando usted realice la tarea que sea que Dios le mandó a hacer, lo más que puede aspirar es a decir: siervo inútil soy, solamente hice mi deber, no hice nada de más, no estoy haciendo nada que mi Señor glorioso no hiciera. Y aunque lo hagas igual que Jesús y te humillaras a lavarme los pies, déjame decirte, tú no eres Dios y Él sí. Nunca te vas a humillar más que Él. Versículo 17, regresa al 17. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Las palabras de Jesús son claras. Si tienes fe, pero no tienes obras, tu fe está muerta. Ahí le dejo varias citas, después las ve en internet, que hablan de este tema. No podemos pasar por alto que este caso, Jesús no está dejando un mandamiento nuevo, sino una declaración amorosa y tierna. Jesús nos está dando una promesa: pon en práctica la humildad y Dios te impartirá bienaventuranza. ¿Qué es bienaventuranza? Viene del griego makairos, que significa dichoso, glorioso, sumamente bendecido. Quiero que entienda esto: las personas sumamente bendecidas son las personas más humildes delante de Dios. No se refiere necesariamente a aquellos que se sienten felices o que los demás los ven felices. No habla de ellos, habla de aquellos que no merecían el favor de Dios, ya sea que se den cuenta o no. La Biblia nos dice en Mateo 5 del 1 al 12, no vayas, que bienaventurados pueden ser pobres o hasta incluso personas tristes. ¿Sí lo has leído, las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los tristes, bienaventurados los que los persiguen. La bienaventuranza no significa que eres feliz y que te va bien. Bienaventuranza es que Dios te bendice sobremanera. Bienaventuranza, como Jesús habla aquí, no es un asunto de sentimientos, no es de que te vas a sentir muy bien siendo humilde, es una condición espiritual. El cristiano que practica la humildad va a poseer esa dicha. Delante de Dios, un cristiano humilde es un cristiano sumamente bendecido. Cuando la humildad sea parte de tu misma naturaleza, de tu esencia, tarde o temprano tu corazón va a reflejar esa humildad, y tarde o temprano la paz de Dios, la bienaventuranza de Dios, la bendición suprema de Dios va a llenar tu corazón. Pero el Señor establece una cláusula, versículo 18: no a todos, no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aquí vamos a entrar a la esencia y vamos a terminar de nuestro sermón. A primera vista parece que las palabras de Jesús no tienen sentido.
parece que las acomodaron forzadamente. Sin embargo, para que las entendamos, vamos a parafrasear los dos textos, 17 y 18, quedarían así para que se entienda. Si conoces estas cosas, si eres humilde, eres bienaventurado. Pero no estoy diciendo que todos ustedes son bienaventurados, porque hay uno que elegí para ser mi apóstol que no es bienaventurado, pero yo lo elegí para que la Escritura se cumpliera. Cuando el Señor Jesucristo dijo, no hablo de todos ustedes, Judas de inmediato debe de haber entendido y tomado en cuenta para él la afirmación. Debió de haber tomado muy a pecho la clara implicación de Jesús a su persona. Jesús lo hizo para colocar sobre sus hombros toda la responsabilidad de sus actos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Le estaba diciendo, Judas, sé lo que vas a hacer. ¿Lo quieres hacer de todos modos? ¿Y qué hizo Judas? Se arrepintió. Tomó toda la responsabilidad sobre sus hombros y de todos modos fue y entregó a Jesús. Pero también lo hizo para fortalecer la fe de sus demás discípulos. ¿Por qué? Porque en un poco de tiempo se iban a llevar la sorpresa de su vida con Judas y comenzarían a darse cuenta de que Jesús lo sabía desde siempre y que lo que estaba sucediendo no era una frustración, sino el cumplimiento del plan de Dios. Cuando dice, yo sé a quiénes he elegido, Jesús está diciendo que los conoce ahora, que los conocía desde el comienzo, que los conocía desde la eternidad y que los conocerá por toda la eternidad. Jesús sabía claramente que entre sus discípulos tenía, por eso le dije hace rato, yo conozco claramente, no todo el corazón, pero entiendo como Jesús que en la iglesia habemos todo tipo de gente, en la iglesia hay gente que no ha nacido de nuevo. Jesús también lo sabía. Jesús sabía que tenía gente orgullosa, arrogante, peleonera, incrédula, inmadura, traidores entre ellos. Pedro y Judas, par de traidores. Los discípulos, los 12 apóstoles, son la síntesis, son la muestra perfecta en miniatura de lo que es una iglesia local en la actualidad. Es una idea errónea creer que a este sitio todos los que venimos somos perfectos, sin errores de carácter, sin fallas. Realmente es todo lo contrario. Quiero que levante su mirada y me vea. Si usted piensa y dice, voy a ir a la iglesia porque ahí todos son perfectos y todos me van a tener mucho amor, ahí nadie peca, ahí nadie se enoja, nadie me va a hacer caras, nadie, no. Te vas a llevar el chasco de tu vida. Es todo lo contrario. En la iglesia habemos arrogantes, traidores, inmaduros y de todo. La iglesia nos muestra a Jesús con sus 12 apóstoles, la iglesia en miniatura. Aquí se encuentra lo vil y menospreciado del mundo. No hay iglesia local perfecta. Lo que sí es posible por la gracia de Dios es encontrar iglesias locales sanas, espiritual y doctrinalmente hablando. Y si algo estamos llamados a realizar es a permanecer en este tipo de congregación el mayor tiempo posible y aportar de nuestra parte para que esa iglesia local madure reflejando a Cristo al mundo. Entiende bien esto. Si tú te separas de la iglesia porque te sientes decepcionado o desilusionado con alguien en la iglesia, estás confirmando mi tesis de que estás en pañales. Si tú dices, ya no voy a ir a la iglesia porque el pastor se enojó, se ve que es enojón, ya no voy a ir a la iglesia, me di cuenta que los de alabanza no nada más están gorditos, son bien, ya me voy a ir a la iglesia porque... Cuando tú empiezas a tener ese tipo de pensamientos y definitivamente dejas de hacerlo, solamente estás validando mi tesis de que eres inmaduro. Es el pensamiento más inmaduro que puede haber. Cuando nos llevamos desilusiones en la iglesia, cuando abras tus ojos a la verdad, a la realidad y te des cuenta que somos personas reales, con errores, con fallas de carácter, en ese momento aprovecha esa desilusión, aprovecha esa situación para madurar. Pues cuando te das cuenta, al darte cuenta, quiere decir que ya está cayendo la venda de tus ojos. Ya no vienes y piensas, aquí todos somos perfectos y nos damos la mano y somos hermanos. Y caray, el hermano está enojado con la hermana. Caray, ¿por qué el pastor es así? Caray, ¿qué pasó? ¿Por qué él hace esto? Felicidades, la venda de tus ojos está cayendo porque Dios quiere llevarte a madurar.
Así tendremos oportunidad de amar como Dios lo hace, de amar sin condición. Todos amamos y queremos el amor incondicional de Dios, pero ¿cuándo lo vas a expresar? ¿Con tus hermanos, con tu familia natural? ¿Se acuerdan de qué predicamos el miércoles, los que vinieron el miércoles? Si tú amas a los que te aman, ¿qué estás haciendo de más? ¿Dónde se muestra el amor incondicional? Con los que chocan contigo. Cuando Jesús escogió a los 12, también escogió a Judas, pero a Judas no lo escogió para salvación, solamente lo escogió para ser apóstol. Totalmente consciente de lo que hacía, Jesús lo escogió porque sabía que iba a traicionarlo. Para explicar esta situación, el Señor dice: esto sucedió para que se cumpla la Escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Este pasaje es Salmo 41:9. Vaya al Salmo 41:9. Deje de pensar que a la iglesia venimos pura gente perfecta. Ya me cansé de dar el ejemplo del celular. Cada vez que predico de esto le hablo de ese celular perdido en el baño. Entré al baño, se me olvidó, dejé mi celular en el baño. Pero somos cristianos, ahorita que se desocupe entro y voy a encontrar mi celular. Nunca apareció el dichoso celular. Y estábamos en la iglesia. ¿Qué? ¿Yo me lo quedé? No, ¿qué pasó, pastor? Haber sido el pastor. No, yo ni era la hora de la predicación, ya ven, híjole. La ayun, todo fue culpa del ayun. Salmo 41:9. Jesús dice: ¿saben por qué escogí a Judas? Yo sé cómo son todos en mi iglesia, así son mis discípulos, no se preocupen. De hecho, escogí uno para que me traicionara, escogí uno para que se cumpla la palabra. Hay gente aquí escogida para moldearnos, que somos difíciles de tratar. Y Jesús dice: así lo puse a propósito, para que moldee tu vida. El pasaje que estaban hablando era Salmo 41:9. Al hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Jesús lo que hace es realzar el pecado de ese traidor, comer el pan de otra persona y luego de repente pararte y darle de patadas. Es lo que significa esta frase: levantó contra mí su calcañar. El calcañar es el talón. Está diciendo Jesús: me senté con él a comer, comimos del mismo plato y de repente se paró y me empezó a patear. ¿Te imaginas que eso pasa? Si aquí en la iglesia, con que no nos saludemos. Ahora te imaginas que entrara y te dijera: ¡ah! No, pues menos. Lo que Jesús estaba haciendo era realzar el pecado del traidor, levantar el calcañar. Era como el caballo que sin aviso ataca con una patada a su dueño violentamente. Es el pecado que describe y condena aquí. La cita original nos habla de David y Ahitofel. Ya después lo lee en su casa. En 2 de Samuel 15 y 16 viene la historia de David cuando tiene guerra con su hijo Absalón, y Ahitofel era amigo de él, comían juntos, y cuando ve que Absalón es rey dice: pues mejor te dejo a ti, me voy con Absalón y mejor persigue a David tu padre. David es que entonces que escribe este salmo. Es absolutamente cierto que en el oriente se consideraba un ataque directo a la persona por parte de alguien que había sido invitado a comer, y que hiciera estas cosas era algo inimaginable. Aún en nuestra cultura es algo despreciable que invites a alguien a tu casa a comer y que te traicione, ¿sí o no? Aún en nuestra cultura. Ninguno de los discípulos sospechaba de Judas todavía. Era hipócrita, además de traidor. Versículo 19. Desde ahora se los digo. ¿Qué les digo? Que uno me va a traicionar. Les estoy diciendo antes de que suceda esta traición, para que cuando suceda la traición entiendan que yo ya lo tenía planeado, crean que yo soy. Aquí Jesús revela su corazón con sus discípulos y muestra lo bondadoso que es como Salvador. Nos da una muestra de una preocupación afectuosa y personal por el bienestar de sus discípulos, y lo hace de una manera maravillosa. Este versículo nos habla de que Jesús estaba preocupado cual padre o madre por sus discípulos. Sabe que la traición de Judas
tiene el poder para perturbar a los discípulos y para flaquear la fe de ellos. Podrían incluso comenzar a pensar que el maestro había sido una víctima del complot de Judas con los fariseos. Podían llegar a pensar que Jesús fracasó rotundamente. Esto hubiera pasado a no ser que el Señor los convenza de que nada de lo que está pasando lo toma por sorpresa, que todo está incluido en el plan eterno y detallado de Dios. Y a fin de que esto suceda, sean fortalecidos en su fe. En ese momento que se dan cuenta los discípulos, por eso Juan lo escribe, dice: ya entendí por qué Judas lo traicionó. Versículo 20. Nuevamente el doble amén dice: de verdad les digo, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús termina esta parte de su enseñanza a los discípulos. Acuérdese, la enseñanza pública ya terminó, con una palabra de aliento, con una frase de aliento. Cristo les había dicho momentos antes: humíllense, rebájense. Pero ahora, a manera de consuelo, les dice: viene una traición, Judas nos va a traicionar, pero tranquilos, no se preocupen, porque es posible que también los traicionen a ustedes, pero también el que los reciba a ustedes, me recibe a mí, y los que los reciban, reciben a Dios Padre. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y vamos a terminar ya meditando un momento. En esta ocasión, si se da cuenta, hice todavía más expositiva la enseñanza. Prácticamente no tenemos un tema central en nuestra enseñanza. Por eso quiero amarrarlo todo al final con Judas, el hipócrita traidor. Nuestro Señor, muchas veces lo encontramos a Jesús hablando de sus sufrimientos y su muerte. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya y sea muerto, es necesario que sea entregado. Pero pocas veces o ninguna lo encontramos hablándolo como lo hace aquí en Juan 13, con una profundidad emocional tan intensa. Jesús deja salir sus emociones intensamente al hablar de Judas el traidor y de todo lo que iba a suceder, de que él estaba completamente consciente, de que él eligió así a sus discípulos y lo sigue haciendo con su iglesia, no ha cambiado. Entendamos bien por qué sucedió esto, por qué Jesús lo dice con una profundidad emocional, por qué le duele. ¿Por qué? Porque los pecados de los cristianos, no solamente de Judas, sino de todos aquellos que somos de Él, que estamos cercanos a Él, son el dolor de Cristo, son un dolor en el corazón a Cristo. No podemos limitar nuestra atención a Judas solamente. Lo que Judas iba a realizar causaba dolor en el corazón de Jesús, pero no solamente podemos hablar de Judas como si se limitara ahí el pasaje. La profecía de la traición de Judas también se puede aplicar a todos aquellos en este momento que hemos participado de la gracia y la misericordia de Dios un día y al siguiente día nos mostramos ingratos y traicioneros con Cristo. ¿Sabes por qué Jesús fue tan intenso? Porque le dolía lo que iba a pasar. Pero no solamente Judas cumple esta profecía. Cualquiera de nosotros que un día recibimos el favor, la gracia, la misericordia de Dios y al siguiente día nos volvemos traicioneros e ingratos, estamos causando el mismo dolor y aflicción. Aquel que es infiel, que solamente mira la Escritura con el deseo de menoscabar su autoridad y que no acepta su influencia. Aquel que es hipócrita, que profesa creer en la Escritura, pero que no la obedece. Y aquel que es apóstata, que se aparta de Cristo por realmente ningún motivo válido, porque no hay motivo válido en el mundo para apartarse de Cristo. Ellos son como Judas, causantes del dolor y causantes de su propia perdición. En eso quiero terminar la enseñanza del día de hoy. Cierra tus ojos y ten cuidado. Lo venimos ligando, no son predicaciones aisladas, lo venimos ligando con la dureza del corazón. Ten cuidado, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque ahorita no quieres, pero va a llegar el día que no puedas arrepentirte
que en tu apostasía, en tu hipocresía y en tu infidelidad ya no quieras nada con Cristo, y tu final va a ser el mismo final que el de Judas si no te arrepientes. No es una advertencia, no es una amenaza, es lo que la Biblia nos